y si os parece vamos a ir empezando. Ujú. Lo primero de todo, bueno, agradeceros a todas las personas que estáis por aquí conectadas. Sé que muchas de vosotras nos habéis estado escribiendo estas últimas semanas para que hiciéramos esta reunión sobre la memoria de prácticas, que además ha habido tantos problemas porque unas data han publicado plazos, otros no, distintos plazos. Entonces, bueno, decidimos hacer la reunión que veníamos haciendo todos los cursos y además la compañera Rosa, que nos acompaña hoy aquí, que es inspectora de educación, pues nos ofreció la posibilidad de conectar para podernos explicar el proceso y resolveros las dudas. Entonces, bueno, pues presentaros a la compañera Rosa Cano, que es inspectora de educación. También nos acompaña Isabel Galvín, que como sabéis es nuestra secretaria general anterior, que seguimos las dos al pie a pachas todavía porque tenemos mucho que hacer, y la compañera Inmaculada, que como sabéis ahora es la responsable de enseñanza pública. Así que, si queréis sin más dilación, voy a darle la palabra a Rosa para la primera parte, para la exposición, y una vez que termine, pues si os parece abrimos un turno de preguntas o palabras y os vamos respondiendo todas las cuestiones que tengáis. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Aida. Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos y a todas y nada, pues encantada de estar aquí, de poderos ayudar y solucionar todas las dudas, porque fundamentalmente yo creo que lo más importante es que vosotros y vosotras planteéis las dudas que tengáis, porque de la memoria propiamente dicho, poco se puede decir. Más que lo que dice expresamente la resolución de 7 de agosto por la que se regula la fase de prácticas. Entiendo que todos sois funcionarios y funcionarias en prácticas del cuerpo de maestros o a lo mejor hay alguien de secundaria que está pendiente, pero bueno, la inmensa mayoría imagino que estáis en prácticas para incorporaros al cuerpo de maestros. Bueno, pues También somos PSCs, o sea, profesores de servicios a la comunidad, que hubo oposición el año pasado. vale, perfecto. Gracias. Muy bien. Bueno, realmente, como sabéis, cada procedimiento se va a regular por la resolución correspondiente, pero básicamente tienen el mismo formato, independientemente del cuerpo al que se opte. En concreto, en la resolución del 7 de agosto, la del cuerpo de maestros, pero como digo, de secundaria es exactamente igual. Tiene un dispone noveno, que es en el que se dicen básicamente dos párrafos, no se dice más respecto a la memoria de prácticas. Lo que se indica es que todos los funcionarios en prácticas tienen que elaborar una memoria final, por lo tanto, primer asunto fundamental es preceptivo, por lo tanto, su incumplimiento conlleva la no superación de la fase de prácticas. Es decir, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. A continuación nos indica que tiene que ser un documento original. Y esto es muy importante, ¿de acuerdo? Porque el incumplir también este aspecto conlleva digamos, el no valorar esta memoria. Así que mucho cuidado con prácticas que a veces hacemos de una manera inconsciente, como es utilizar una memoria de alguien que nos pasa y a partir de ahí pues modificar algunos aspectos, porque tiene que ser un documento original y de hecho las comisiones utilizan normalmente una aplicación, el Turnitin, ¿no? que todos conoceréis, por el que se pasan las memorias y por lo tanto si el programa detecta una cantidad establecida de, digamos, coincidencia con otros documentos, se considera plagio y por lo tanto el documento se invalida. Así que también eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Vale, no sé si Perdón, ya he estabais cerrado el preguntando. micro. Bueno, no lo he dicho, me podéis interrumpir cuando queráis, o levantar la mano, o abrir el micro y hablar, no, no os preocupéis, lo importante es que no nos quedemos con dudas. Bueno, pues os decía, importante primero cumplir con el requisito de elaborar y entregar la memoria, segundo, de asegurarnos de que es un documento original. Y el objetivo de esta memoria es que vosotros hagáis una reflexión acerca de vuestro periodo de prácticas en relación fundamentalmente con
tres aspectos que son los que aparecen en el anexo 5, en donde se da un guión orientativo, ¿no? Primero, hay que hacer una descripción del centro en el que se indiquen pues, las enseñanzas que se imparten, es decir, que nos dé una idea del contexto en el que se han realizado las prácticas. A continuación, una valoración de la práctica docente en relación con todos los aspectos que se supone que debe ser capaz de llevar a cabo un funcionario docente, que son los que están establecidos en el artículo 91 de la LOE, las funciones del profesorado. Es decir, se busca que el funcionario o la funcionaria en prácticas demuestre que es capaz de realizar todas las tareas que se le asignan a un funcionario docente, como son la programación de las áreas o materias que tenga asignadas o módulos en el caso de la formación profesional o de ámbitos en el caso de la secundaria. También el uso de metodologías activas y con enfoque competencial y en especial enfocadas hacia el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Después también la atención a las diferencias individuales, por eso se incluye valga la redundancia, ese ítem que es el plan incluyo, es decir, cómo hemos enfocado la atención a las diferencias individuales teniendo en cuenta el tipo de alumnado al que hemos tenido que atender. Después, la evaluación del alumnado teniendo en cuenta lo que la normativa establece en relación con la evaluación, es decir, que tiene que ser una evaluación de tipo competencial, utilizando instrumentos de evaluación variados y flexibles y asegurando la evaluación objetiva del alumnado. También el ejercicio de la tutoría en su caso o de la atención a las familias en caso de que no se haya ejercido la tarea de tutoría. Y después otro aspecto fundamental que es el trabajo en equipo. Ya el profesorado o los funcionarios docentes ya no son elementos individuales, sino que tienen que estar incardinados en equipos docentes y por lo tanto es muy importante que se reflexione también sobre cómo ha sido esa participación en los equipos docentes y en los equipos de coordinación didáctica de los centros y por otra parte también cómo se ha desarrollado la participación en todas las actividades o planes y programas específicos que tenga el centro, entendiendo que los centros educativos ahora están incorporados a muchos programas de diferente tipo en los que se exige la participación de todos los maestros, maestras, profesores y profesoras. Y por otro lado, esa memoria, una vez que ya hemos hecho la descripción del centro, que Rosa, Dime. tengo una duda. Sí. Yo soy de las que, bueno, yo creo que somos varias que somos PSCs, pero estamos en departamento o en equipo. Sí, Entonces, sí. claro, ese punto 3 a nosotras nos suena pues a chino, ¿no? Porque es que habla de docencia. Entonces, ¿qué hacemos con ese punto 3? Claro, a ver, el problema que habéis tenido los PSC. Y los orientadores también es que las guías de evaluación que aparecen en la resolución son guías pensadas para la función docente en el aula y no en equipos, Eso es. departamentos de orientación o, bueno, fundamentalmente equipos y departamentos. Entonces, vosotros en ese caso lo que tendréis que hacer es, digamos que obviar esos aspectos en los que no podéis hacer una valoración, puesto que no habéis desarrollado la tarea en ese ámbito, pero sí en el ámbito en el que lo habéis hecho. Ten en cuenta que el anexo 5 es un guión orientativo, no es prescriptivo. Pero esa es mi pregunta. ¿Podemos cambiar los epígrafes o no podemos cambiar los epígrafes? Porque es que yo estoy ahí en el punto 3, estoy ahí que ni para adelante ni para atrás, porque digo, es que si no puedo cambiar los epígrafes, yo aquí contesto, vale, evaluación, metodología, yo puedo hablar de mi evaluación o de mi metodología de intervención, pero, por ejemplo, cuando hablamos de resultados de aprendizaje o de competencias, es que yo, ¿qué te cuento ahí? De tutoría, yo no soy tutora, de familias, puedo hablar de la intervención con familias, pero es que también se queda, si yo realmente me ciño a lo que pone ahí y pongo, no puedo contestar porque no he sido docente o porque no he ejercido como docente, también se va a perder mucha información de lo que yo he hecho como PSC. Claro, claro. A ver, tú tienes que adaptar ese guión. Entonces, o sea, que lo puedo adaptar, es que esa es mi duda. Digo, es que si no me dejan adaptarlo...
Claro, todos los aspectos que tú puedas desarrollar porque sí que han tenido que ver con tu práctica, los mantienes, y aquellos que no aparecen en el guión, pero que forman parte de tu práctica docente, los añades. Yo, de todas maneras, en todos los casos, sí que os doy un consejo. Quien realmente tiene competencias para dar instrucciones son las comisiones que en cada dirección de área se han constituido. Por lo tanto, siempre que tengáis dudas en relación con el proceso o con esta fase de prácticas, a quien os tenéis que dirigir es a esa comisión, que es la que finalmente va a hacer la valoración. ¿Y cómo nos dirigimos? Porque yo no sé cómo dirigirme a esa comisión, sinceramente, Rosa. Pues a ver, es que, claro, cada dirección de área territorial ha establecido procedimientos diferentes. ¿Tú en cuál estás? En la Sur. En la Sur. Bueno, pues la comisión de la Sur sí que ha establecido una dirección de correo electrónico de contacto, Vale. A la que se puede recurrir, pero siempre se aconseja que se haga a través de la dirección del centro. Y si Vale. ¿en qué centro estás tú? En el Humanes. En el Humanes de Parla. Bueno, esa es otra. Esa es otra. Yo estoy compartida. Entonces, ¿tengo que hablar de los dos centros o no hace falta? Sí, claro. Vale. De los dos, ¿eh? En los casos en que estéis compartidos tenéis que, digamos que, dividir la memoria. Bueno, pero no es que las 20 páginas no dan, ¿eh? ¿Eh? Las 20 páginas no dan claro, para ahí tanto. tenéis que hacer un ejercicio de síntesis. Pero Ahí mucho. tenéis que hacer un ejercicio de síntesis, pero fíjate que en el anexo 5, que es el que establece el modelo, cuando te dice descripción del centro, te dice entre paréntesis, Ya, o centros en ya, su caso. Ya, sí. Es decir, que sí que, lógicamente, si no, la valoración sería Pesada. no sería completa, puesto que Ya. cada centro tiene sus características, cada tipo de alumnado. Yo lo que te aconsejo es que te dirijas a la comisión, ¿de acuerdo? Vale. A través de todas las direcciones, digo en la Sur porque me has dicho que estás en la Sur. Sí, sí. Todas las direcciones de los centros tienen una dirección de correo electrónico de contacto. Entonces, habla con La directora. y es Human, estás en el IES Humanes, has dicho. Sí. Pues Bueno, con estoy Belén, los dos. entonces, ¿no? Con la Sí, directora. sí. Vale, pues entonces le dices a Belén que se ponga en contacto con la comisión o te facilite el contacto con la comisión y tú le haces esta Vale, consulta. Lo vale. digo, esto vale para todos. Es que no se pueden, excepto lo que dice expresamente la resolución, que eso es prescriptivo y por lo tanto es independiente de en qué ámbito estemos. Después, cada comisión ha establecido sus propios procedimientos, es decir, es un procedimiento que no está muy regulado, sino que se deja a las comisiones establecer plazos, establecer instrucciones, cómo hacer llegar la memoria, y por lo tanto ahí es importante que cada uno de vosotros se ponga en contacto en caso de duda con vuestra comisión, Vale. porque es la que al final va a hacer esa valoración de la memoria. Vale. Perdón, y el inspector que ha ido a verte forma parte de esa comisión, ¿verdad? No, Ah, no. Los inspectores, no. Los inspectores que participamos en este procedimiento tenemos nada más que la tarea de evaluar la práctica docente, haciendo al menos una observación en el aula. La comisión está formada por un inspector de la dirección de área territorial, el jefe o jefa de la unidad de programas educativos y 2 directores o directoras de centros de la misma etapa del funcionario. Por claro, lo es que tanto, el curso, perdón, sí. es que No, el curso dime. pasado sí salieron, creo que fue el curso pasado, un índice para los PSCs de equipo, por ejemplo, Sí. y orientadores. Entonces yo le dije a mi inspector que si le parecía bien que hiciera la memoria basándome en él, y me dijo que sí, pero claro, si él no va a ser el que luego lo corrija, pues a lo mejor... No, claro, nosotros, o sea, los inspectores que tenemos la función de supervisar la práctica docente, lo único que hacemos, como sabéis, es realizar las observaciones en el aula pertinentes, entrevistarnos con los funcionarios, con sus tutores y sus directores o directoras y elevar nuestro informe, que sabéis que es el anexo 3 y luego el anexo 4, en el que proponemos a la comisión la valoración de favorable o desfavorable, sí, en función de los informes de los 3 elementos que intervienen, que son la dirección, el tutor o tutora y la inspección. Por eso os digo que es mejor que en caso de dudas dirijáis directamente a la comisión. Vale, fenomenal, muchas gracias.
Porque en todos los aspectos que no estén regulados en la propia resolución, es la comisión la que va a establecer sus propios criterios. Vale, gracias. Pero bueno, así con carácter general, yo lo que sí que os aconsejaría a todos aquellos que estáis desarrollando unas tareas que no se corresponden exactamente con el modelo del anexo, que lo adaptéis y que expliquéis. Por ejemplo, ejercicio de la tutoría, pues evidentemente un PSC no realiza funciones de tutoría, pero sí que desarrolla tareas de atención a las familias. Bueno, pues por lo tanto, la valoración la tendremos que hacer sobre esa atención a las familias. Vale, gracias. ¿Vale? Pero claro, dejando entonces los mismos epígrafes o no, lo que nos diga la comisión entonces. Claro, lo que os diga la comisión. Yo os indicaría que os apartarais lo menos posible de los epígrafes. Ya. Que mantuvierais todos aquellos que podáis y Sí. luego podéis añadir o matizar en algunos de ellos teniendo en cuenta vuestras propias funciones. Vale, incluso en el propio contenido matizar. Yo no puedo dar respuesta a este epígrafe, pero sin Correcto. embargo, Claro, puedo, porque eso mis es. funciones. Eso Vale. Eso Vale. es. Vale. Yo lo haría así, intentaría no apartarme demasiado del modelo, porque es el modelo que aparece en la resolución. Es verdad que no es prescriptivo, pero sí que indica que tendrá que atenerse a esos contenidos. Entonces, para facilitar las cosas y no complicarle la vida a las comisiones, que se tienen que leer un montón de memorias, intentad adaptaros lo más posible. Número de páginas. Pues lo que dice el anexo 5, espera que tengo aquí abierta exactamente la resolución para no decir nada que no diga, dice recomendaciones tipográficas y extensión de la memoria, sería una extensión entre 15 y 20 páginas. A ver, alguien ha dicho es que no da para mucho. Pues no da para mucho, pero porque tampoco tiene que dar para mucho. A ver si me explico. Problemas que se encuentran con las memorias. Yo que fui en un momento dado presidenta de la comisión de la Dirección de Área Territorial, ¿qué me encontré? Pues me encontré con que la mayoría de las memorias eran unas memorias puramente descriptivas. No se trata de que sean memorias puramente descriptivas, son valorativas, es una evaluación. Por lo tanto, la evaluación conlleva el valorar lo que se ha hecho, no es describir lo que se ha hecho. Evidentemente lo que se ha hecho es lo que se ha tenido que hacer. Ahora se trata de que valoremos las dificultades que hemos encontrado, los resultados que hemos obtenido, si nuestras programaciones al final de curso y después de nuestra evaluación han resultado correctas o no y por qué. ¿Qué hubiéramos cambiado después de haber desarrollado esa tarea? Es decir, que tenéis que hacer una memoria que realmente refleje una valoración, no una descripción del trabajo que se ha realizado puro y duro. Y, por ejemplo, otro error muy habitual es que se dedica más de la mitad a veces de la memoria a describir el centro. No tiene ningún interés eso. Es decir, la descripción del centro tiene que ser completamente telegráfica. Es decir, está previsto en la memoria que haya una descripción del centro porque las personas que van a leer esa memoria, que son los miembros de la comisión, no tienen por qué conocer todos y cada uno de los centros de la Dirección de Área Territorial. Entonces sí que para que se pueda comprobar si el trabajo que se ha realizado ha sido adecuado, sí que se necesita una mínima contextualización donde digamos qué tipo de centro es, de qué tamaño, qué enseñanzas imparten, qué tipo de alumnado tiene, si tiene aula TEA o no la tiene, si es bilingüe, si no es bilingüe. Es decir, aquellas características que sí que pueden permitirnos reconocer que la tarea que se ha desarrollado es adecuada. Entonces, no debéis dedicar la mitad de la memoria a describir el centro, porque entonces perdemos muchísimo espacio de la memoria que no utilizamos para lo que realmente está pensada la memoria, que es para que podamos describir nuestra tarea y demostrar que hemos realizado una tarea adecuada y que podamos valorar esa tarea y hagamos una autoevaluación. Por eso la última parte de la memoria es una valoración, es una autoevaluación donde podamos indicar qué aspectos han resultado favorables, qué aspectos no han resultado favorables y valorando por qué y estableciendo esa reflexión
¿no? Esa práctica reflexiva del docente, que es lo que nos va a permitir ir mejorando, que es de lo que se trata. Cuando yo leo una memoria, lo que quiero ver es que tengo delante un funcionario o una funcionaria reflexivo que sabe autoevaluarse, que sabe analizar su tarea, que sabe dónde están las dificultades, que valora si el trabajo que ha realizado ha sido todo lo exitoso que hubiera querido y en caso de que no, pues que sea capaz de reconocer, hacer un diagnóstico adecuado de por qué las cosas no han ido como deberían y sobre todo pensando en qué tendría que cambiar de mi práctica docente para que los resultados el próximo año fueran mejores. Así que yo creo que tenéis que medir bien en la memoria la parte descriptiva y la parte valorativa y hacer que haya un equilibrio bueno. ¿Vale? Hola, buenas tardes. Yo me Hola, gustaría hacer una consulta. pues dime, a ver si te la puedo resolver. Yo soy también PSC, estoy en equipo de orientación y tengo intervención en 14 centros. Entonces, la descripción esta primera de los centros, obviamente estoy intentando resumir todo lo que puedo, pero en poner los datos mínimos de cada centro, pues lleva bastante extensión. Ajá. He hecho consulta a mi inspectora sobre, bueno, pues el índice, que es lo mismo que comentaba la compañera, que estoy en la DASUR también, que cómo se podría adaptar. La inspectora me ha dicho que hay que atenerse, igual que comentas, lo máximo posible a la resolución, indicando aquello que no puedas hacer y especificando por qué no lo puedes hacer, ¿no? Y el ámbito que tienes de desarrollo profesional. Pero que sí que tengo que mencionar, claro, los 14 centros y sus características. Entonces, la parte descriptiva, lo digo por esta parte que estás Sí, comentando, de la parte descriptiva, claro. claro. A ver, yo en ese caso, que entiendo la dificultad que tienes, yo en tu caso intentaría agrupar los centros. Es decir, lo que puedes hacer es, he atendido N centros de estas características y otros, es decir, que intentes hacer bloques para que te facilite el trabajo, porque claro, si tienes que describir 14 centros, evidentemente, pues no es la mitad, sino 2/3 partes de la memoria se te van en eso. Y tú, a ver, pensad que la memoria, el modelo de memoria está pensado para un docente que tiene una vacante completa en un centro. No está Ya, pensado primero claro. para personas que comparten centro, aunque sí que el anexo dice que en caso de que se comparta, ni tampoco está pensado, como decimos, pues para PSCs, para orientadores de equipos. Entonces, tenéis que adaptarlo intentando que el sentido de la memoria no se desvirtúe, pero a la vez intentando, como digo, adaptaros lo más posible a ese formato. Pero ¿y no sería más fácil haber sacado un formato especial, digo yo, sabiendo las peculiaridades que tenemos? Es decir, no todo el mundo está dando docencia, en el caso de nosotros las PSCs. Es que para nosotras, yo hablo por mí, hablo por muchas de mis compañeras, esto es un quebradero de cabeza, de verdad, el último. Esperemos que sea el último, pero es que esto, de verdad, es que cada vez yo que me pongo con el punto 3, digo, es que no sé por dónde cogerlo. Pues aquí Es si que no me quieres parece tampoco justo. si queréis Aparte de lo te que puedo se trata, responder algo para que de lo que se tengáis en trata, cuenta sí, que de lo que se decía, trata aparte es intentar hacer una memoria bien, no intentar un poco puntos que directamente o te los inventas o es que no hay de dónde sacarlos, como dice la compañera. O sea, sí. es que es A muy ver, yo de esta complicado, parte, por claro. deciros algo, este tema lo llevamos llevando a mesa desde el primer momento. Hablamos de los orientadores, hablamos de los PSC, les explicamos esta dificultad y al final Recursos Humanos no se ha hecho cargo. ¿Qué ocurre? Que al final Inspección también tiene órdenes de Recursos Humanos y si Recursos Humanos no asume esta dificultad, porque lo que vienen a decir es que somos docentes y que tenemos que saber, que nosotros tenemos que saber adaptarnos, que en realidad el ámbito general es la docencia directa y que los que no están en la docencia directa pues tienen que saber explicar su propia peculiaridad. Nosotros no estamos de acuerdo. Pero entonces, Pero un segundo, Isabel, espera, que termino y ahora me dices. Y porque decías, lo digo porque más que nada porque decías, espero que sea el último quebradero. Y yo por iros avisando, no creo que sea el último, habiendo entrado la función pública docente en la Comunidad de Madrid. pero Porque yo me son refiero muy... como final ya de Sí, todo lo que nos sí, ha pasado. sí.
Esto es, a ver, es la suma de muchos factores que tiene que ver con que realmente ellos no tienen una especial mira ni para el alumnado de atención a la diversidad, ni para el profesorado que se dedica a sus funciones docentes a este tipo de alumnado. Y es tal la situación que tenemos en la Comunidad de Madrid con esto que nosotros llamamos muchas veces desprecio, que se refleja incluso en esta parte. Llegáis a una memoria de prácticas que no está adaptada y parece que les da igual. Y la respuesta que te dan, pues como a veces pasa con las oposiciones, cuando os piden lo mismo a todos, que no puede ser, como a un PT o a una L en las oposiciones de maestros el curso pasado que les pedían programar, pues es tal el desprecio que tienen con estas asignaturas, con estos especialistas, que es lo que te vienen a decir. Te dicen, bueno, pues que sean ellos los que se apañen, que son docentes. Y es que no tienen ni idea de las funciones reales que se hacen en los centros a través de estas especialidades. Y es un totum revolutum. Pasa en las oposiciones, que se arrastra a las prácticas y que luego vais a ver que en el día a día de los centros también se arrastra, porque a veces incluso nos piden programaciones del centro o documentos del centro que, dependiendo del perfil que tenemos, no podemos hacerlos ni adaptarlos a nuestras peculiaridades, ¿no? Entonces, bueno, por contaros un poco cómo está la situación en mesa con esto. Nosotras el jueves, que ya lo hablé con Isabel, vamos a volver a llevar este tema. Y hemos hecho ya 3 escritos, pero que sí, es la última gota que colma el vaso con estas situaciones. Y bueno, no sé si es la última, porque como es continuo, es un continuo, pues por contaros un poco, ¿vale? Que esta parte rosa, pues como no está en la mesa para contarlo yo misma, ¿vale? Claro. Pero Gracias. De todas Aida, maneras, hay un anexo, Aida, de 2021 que sí se adaptó, que está sí. adaptado a PSCs en equipo, bueno, y a orientadores en equipo y en departamento. Cuando O sea, había es que los no es que nunca se haya, PTSCs, con claro, los no es que nunca se PTSCs haya se hecho, hizo. es que hay un anexo, que es un anexo 6 del 2021 creo que es, y está adaptado. Entonces Pero hubiera se sido tan adaptó, fácil como coger ese anexo. pero se adaptó una vez y no han querido volverlo a hacer. Ya. Claro, ese Aparte, es el que somos decía muchos. yo que yo he tomado como guía ese, pero claro, si ahora me estoy arrepintiendo y voy a cambiar, porque claro, si van a... No, Yo creo que es muy importante una cosa que ha dicho Rosa también por vincular, ¿vale? Porque Rosa os cuenta la parte de inspección, que es donde está ella, que además es donde os van a corregir, pero yo me parece interesante que sepáis que en la mesa nos están diciendo lo mismo que ella. Por tanto, también para unirlo, para vincularlo, ¿vale? En mesa ellos nos han dicho, muy importante, que sigáis ese esquema, que nosotros nos enfadamos mucho porque les dijimos, pero ¿cómo lo van a seguir si os estamos diciendo que no dan docencia directa? Y decían, pues tienen que tener la capacidad de poner ese título y vincularlo con lo que ellos hacen en contraste con eso. Aunque no hagan eso directamente, entonces tienen que poner el título, imaginaos, pues no sé, actuación en el aula y poner, como mi especialidad es esta y me dedico a esto otro, las actuaciones no son en el aula, pero son individuales con el alumnado, individuales con la familia, con otros servicios sociales, o sea, todo el trabajo que hacemos, vincularlo dentro de esos apartados. O sea, que nos piden un salto cualitativo más allá que el que hace cualquier otro docente que esté en prácticas. Lo digo porque lo ha dicho Rosa y se me ha iluminado la bombilla y digo, es lo mismo que nos dijeron en mesa. O sea, que yo la recomendación que os daría es seguir al máximo el esquema. Sí, sí, Aida, yo estoy de acuerdo. Pensad una cosa, de todas maneras, lo digo por quitar un poco de hierro al asunto. A ver, la memoria es importante y es un elemento prescriptivo sin el cual no se puede superar la fase de prácticas, pero no es el único ni es el más importante. ¿Hay que hacerlo? Sí. ¿Hay que hacerlo bien? Sí. ¿Tenemos que ser respetuosos con el modelo que nos han dado? También. Pero pensad que la memoria de prácticas es un elemento que va a ayudar a la comisión a terminar de perfilar una situación que se ha ido desarrollando a lo largo de todo el curso. Entonces, realmente donde la parte más complicada y en la que se ha puesto más atención, pues porque la resolución lo dice, ha sido en el seguimiento que se ha hecho a lo largo del curso, tanto por los directores y directoras como los tutores y tutoras y los inspectores, inspectoras que hemos participado. Entonces, si no ha habido ningún problema a lo largo de esta fase, la memoria es importante, pero no va a ser concluyente en ningún sentido. No sé cómo decirlo para que se me entienda.
sin que se me malentienda, malinterprete a la vez. Es decir, es muy importante hacerlo, hay que hacerlo bien, pero no nos jugamos las prácticas por la memoria. Es decir, la memoria es un elemento más. Es un elemento en el que lo que va a buscar la comisión es simplemente detectar que, aparte de la práctica docente y que ha podido ser observada, somos, como os decía antes, profesionales reflexivos, que sabemos analizar y evaluar el trabajo que hacemos, tenemos un referente, podemos hacer un diagnóstico y podemos valorar lo positivo y lo negativo y establecer propuestas de mejora. Eso es la memoria. Por lo tanto, tampoco yo intento quitar un poco de hierro para que no os agobiéis tanto, porque es verdad que es importante, yo lo entiendo, es ya el último eslabón que nos queda, pero el contenido de la memoria, independientemente de que se ciña específicamente a los epígrafes lo que va a transmitir es una imagen nuestra. Por lo tanto, práctica docente, ejercicio de la tutoría, pues no he sido tutor, pues no pasa nada, pues no he ejercido las labores de tutoría, pero sí he tenido contacto con las familias y, como ha dicho Aida, y de ahí llevarlo a nuestro terreno. O sea que tranquilas, entiendo vuestras dificultades. La propia inspección ya se lo hizo ver a la Dirección General de Recursos Humanos, que los anexos que teníamos no eran anexos adecuados para determinadas especialidades. Pero tenemos que jugar con las cartas que tenemos. Entonces sí que podemos intentar para otros años que la resolución salga con anexos adecuados para todas las tareas y para todas las funciones, pero la que tenemos este año es la que tenemos. Entonces es importante que vosotras os adaptéis en la medida en que podáis y, sobre todo, como os digo, le facilitéis a la comisión la lectura de la memoria. Es decir, que si seguís el orden, digamos, el modelo, pueden seguir el hilo de la memoria, aunque vosotros en cada epígrafe después lo trasladéis a la tarea que realmente habéis hecho. No sé si me he explicado bien. Están haciendo otra consulta, no sé si se está Sí. leyendo a través del chat, sobre las fechas de entrega, porque en las diferentes DAT hay diferentes fechas de entrega. Hay en Claro, algunas que es del 2 es al 8. Claro, pero por eso digo que ahí es la comisión la que tiene la última palabra. Lo que dice la resolución es que se hará al finalizar el curso. Es lo que dice, ¿no? Dice exactamente, voy a leer lo que dice. Dice, es la 9ª. De esta memoria será entregada a la comisión asignada, que podrá requerir las subsanaciones que estime oportunas una vez finalizado el periodo de prácticas. Por lo tanto, ahí lo que estamos jugando son con las últimas 2 semanas de junio. Entonces, cada comisión ha establecido un calendario para asegurar que una vez finalizado el curso, digamos las actividades lectivas, por decirlo de alguna manera, se tiene tiempo para poder revisar todas esas memorias y para que dé tiempo a que esa comisión eleve a Recursos Humanos la lista de la propuesta de aptos en la fase de prácticas. Entonces, ahí cada comisión será la que os haya indicado el procedimiento y la fecha de entrega. Rosa, perdona que te moleste otra vez con el tema de Nada, las molestia cero. páginas. Bueno, gracias. Dime. Es con el tema de las páginas, ¿vale? Que se está preguntando mucho por Sí. el chat y yo fui una de las que pregunté. Mi pregunta es, ¿el índice que ocupa 2 páginas con el interlineado doble y la portada cuentan en esas 20 páginas de cómputo global? No lo dice la resolución, dice extensión Claro, entre 15 y 20 páginas. Claro, pero como no lo dice, y yo, por ejemplo, en mi caso tengo 20 páginas escritas, si me Ya. puedo quitar la portada y el índice, puedo concretar cosas en otros apartados y extenderme más. Ya. Entonces, no sé qué hacer. ¿Me recomiendas que deje 20 páginas exactas o que vaya a 21 porque la portada no cuenta, por ejemplo? Yo lo que te aconsejaría es que si dice entre 15 y 20 páginas, es entre 15 y 20 páginas. Vale, con No me portada, complicaría la índice. vida. Vale. Y luego otra cosa más, ¿hay que firmarla?
Cualquier documento que entreguemos tiene que ir firmado siempre, con fecha y con firma. Eso, cualquier documento que se entrega a la administración tiene que ser así. No lo Claro, dice la resolución, pero lo debemos hacer siempre así. vale, o sea, al final del documento ponemos la firma digital. Una firma electrónica, sí, Vale, claro, vale, pues ya está. Pues muchas gracias. nada. A ver. ¿Las tablas tienen que ir también a doble espacio o pueden ir sencillo, como sucede en las programaciones de las oposiciones? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo no os puedo contestar a esto porque yo lo único que os puedo contestar es lo que dice Vale. el anexo 5, que Vale. dice interlineado doble, margen superior 2,2, extensión entre 15 y 20 páginas. Vale. A ver, yo entiendo todas las preguntas que estáis diciendo porque todos tenemos en la cabeza la selección de directores, por ejemplo, ¿no? Donde sí que se establecen unos procedimientos muy determinados, donde hay una penalizaciones incluso por la falta de adecuación al formato. Pero pensad que la memoria, como os digo, o sea, que ni siquiera la resolución establece qué pasa si la memoria no es correcta. Si os habéis fijado, la resolución no lo dice. Lo que dice la resolución es que la comisión podrá pedir cuantas subsanaciones considere oportuno. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si la comisión observa que hay alguna memoria que incumple alguno de los aspectos que la resolución establece, le podrá pedir a la funcionaria o al funcionario en cuestión que lo subsane, es decir, que lo cambie, que lo modifique, que lo amplíe, porque la resolución no establece qué ocurre si la memoria no se considera adecuada. Perdonar, con respecto a lo de la portada, no se puede firmar perdón, con lo de la firma que han preguntado, no se puede firmar la portada y ya está, me refiero, es que a mí me ocupa 20 clavado y ya si tengo que meter la firma va a ser 21. Hombre, la firma en la primera página es un poco rara. Pues como en las oposiciones que firmamos es la portada. Pues si quieres firmar, si te genera mucho problema, pues puedes firmar en la portada. Pero también os iba a decir que se puede meter como marca de agua, con lo cual no te ocupa más espacio. Lo puedes poner por detrás del texto que tienes redactado. ¿Y cómo se hace? O sea, con el certificado instalado en el ordenador ya se puede hacer. Sí, si lo tienes instalado en el ordenador lo puedes hacer. Puedes poner, hay unas opciones antes de firmar que es si la firma quieres que sea visible o no visible, o detrás del texto, delante del texto, eso lo seleccionas tú. Vale. Vale, bueno, y si no, a las malas en la portada, porque a ver si encima la voy a liar y lo voy a desconfigurar todo o lo que sea. Vale, gracias. Estoy mirando el chat porque lo tenía cerrado porque tengo la pantalla un poco pequeña y voy a ver. Vale. Habéis comentado la fecha de entrega. Ya hemos dicho que dependiendo de cada dirección de área territorial. Firmarlo, sí, lo debemos firmar. Lo de la extensión, si cuentan portada e índice, no lo explica la resolución, no los excluye. O sea, no dice entre 15 y 20 páginas excluido el índice, por ejemplo. Entonces, entendemos que debe estar incluido, ¿vale? Por seguridad. 20 páginas, yo he hecho como en la programación de la oposición, he metido el índice en una tabla y así he internet pues es sencillo, ocupa una página, vale. Que aparezca en todas las páginas la firma, no, con que aparezca en algún momento del documento suficiente, ¿eh? Vale, vale. Más. Venga, más dudas. Me parece que alguien tenía levantada la mano, ¿no? Inma tenía la mano, pero yo creo que la ha bajado. Sí, la bajé porque es que estaban hablando del tema de la portada y yo les decía que, les estaba diciendo por el chat que yo me estrené con este sistema de prácticas en el 2022 y a mí me dijeron que la portada estaba fuera, que era lo que yo les estaba diciendo, pero me parece también... A ver, ahí es que la resolución no lo especifica. Te dice entre 15 y 20 páginas, no dice incluida o no incluida. Entonces, si la comisión no os ha dicho nada, porque a veces las comisiones mandan unas pequeñas instrucciones donde indican algo, pero la comisión nunca se va a salir de lo que dice el anexo 5. Entonces, mi consejo siempre es ser prudentes. Si dice entre 15 y 20 páginas, pues entre 15 y 20 páginas.
¿vale? Y si tenéis que reducir un poco la información, pues reducid un poco la información. Siempre es preferible a quedarse muy ajustados a lo que diga la resolución, por si acaso alguna comisión considera que se ha excedido el límite y puede poner alguna pega. Claro, yo de Pero la aquí, resolución no establece penalizaciones, ¿eh? claro, yo de aquí, a ver, deciros que lo que dice Rosa para salvarte en salud. Ha dicho varias cosas importantes y es, la memoria es condición sine qua non de las prácticas, pero no es un determinante para aprobar o suspender. Si tú ya has suspendido, la memoria no te va a hacer aprobar. Si tú ya has aprobado, la memoria es muy raro que te haga suspender, excepto que no la entregues, porque tienes que entregarla, es una condición de las prácticas, o que te salgas de todos los estándares. Imagínate que entregas 50 páginas, pues entonces, o que hablas del bien y del mal, no de nada de lo que se te pide ahí, ¿no? Entonces, son casos muy, muy, muy extraños normalmente, que es lo que decía Rosa, dice, a ver cómo lo digo sin, porque claro, tampoco podemos decir, oye, esto es una María, no lo hagáis, porque no, porque te la puedes jugar. Pero es cierto Claro. que dentro de todas las cosas que tiene la práctica, pues esto en realidad es casi una parte más burocrática. Es como para justificar que lo que he hecho lo sé contar y lo sé explicar y razonar. Y ya está. Entonces, una vez que tienes el documento, es muy raro que lo suspendas, pero sí que es cierto que podría ocurrir que el pasarse de páginas lo consideren que está fuera de lo que pide la convocatoria. Y fijaos que si por esa tontería te suspendieran la memoria y te tocase repetir por ese motivo, pues es una joroba, ¿no? Por decirlo así suave, y realmente por una página menos o 2 páginas menos es mejor intentar quitar contenido de cosas que tal vez creamos que son más irrelevantes o hacer una mención en 2 palabras de esas cuestiones y ceñirnos al número, porque al no especificar puede considerarse que la portada está dentro y también puede considerarse que la portada está fuera. No creo que nadie se vaya a poner súper pejiguero con esto, pero podría ocurrir. Y si ocurriera, con la norma en la mano, el que tendría razón es el inspector o inspectora que está corrigiendo, porque la normativa dice 20, ni una más ni una menos. Entonces, bueno, en este sentido yo la recomendación es mejor ajustarse antes de que nos puedan sacar una pega por eso, porque no tenemos manera de recurrirlo. Se pueden recurrir otras cosas, pero eso no. Claro, eso es así. Entonces yo insisto, mi consejo es atenerse lo más posible al formato que establece la resolución, tanto en su contenido como en los aspectos formales, porque eso nos garantiza que no va a haber problemas con la memoria. Y si en el contenido tenemos que reducir algunos aspectos, pues tampoco pasa nada. A veces queremos ser demasiado extensos y lo que habéis dicho, entre 15 y 20 páginas no da para casi nada. Así que intentad, es mi consejo, ateneros lo más posible al formato que está establecido. A ver, dice, aquí en el chat, bueno, no tiene que ver con la memoria, pero a ver, de haber disparidad entre los anexos del director y del mentor, ¿qué ocurre? Pues que pues ocurren muchas cosas. Ocurre que tiene que haber unanimidad absoluta entre los 3 anexos, los anexos del director, del tutor y del inspector, y todas las dimensiones tienen que estar aprobadas. Eso sí que lo dice la resolución claramente. Mientras que de la memoria lo deja ahí un poco en el, ¿no? Digamos, en una redacción ambigua, aquí lo dice muy claramente. Si no hay unanimidad, entonces el inspector tiene que convocar una reunión, tiene que levantar acta de la reunión y valorar la situación. Y en función de esa reunión tendrá que proponer si se considera que pese a haber alguna discrepancia se debe proponer como apto. Pero es un gran problema, ¿eh? Es un gran problema. No suele haber disparidad entre los anexos, ¿eh? Y si los hay, pues es, como digo, el inspector que está encargado de la supervisión de las prácticas el que tiene que intervenir, o la inspectora en este caso. Más preguntas que tengáis o dudas.
Hola, buenas. Yo estoy aquí intentando, no sé si se me escucha, Sí, 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 sí. entrar en el aula virtual esta para entregar la memoria en su momento y la clave, que es la contraseña entonces de nuestro correo. Pues ¿no? es que no te sé decir, depende de lo que haya establecido la comisión, de qué dirección de área eres. Yo soy de centro. Pues lo que haya establecido la Es comisión que eso pone, habrá pero a dado- mí ahí me da clave incorrecta, pero bueno. Claro. En las instrucciones que mandaron el otro día de la edad capital, ahí viene cuál es la forma de meterse y es bastante fácil. Y viene una Ujú. contraseña, lo que hay que poner. No me acuerdo, pero Ah, vale, eh, pensé que la- ponía que era la nuestra, te lo de tiene que cada dar uno. el director, lo que mandó el otro día. Vale, muchas Nada, gracias. nada. Ujú. ¿No hay más preguntas? Sí, en el chat dice, ¿se pueden poner imágenes, instalaciones, trabajos en la portada? Puedes poner lo que quieras y la memoria realmente lo que te indica es unos contenidos mínimos y un formato. Lo que tienes que valorar es si esas imágenes te van a restar mucho espacio para después poder describir el trabajo que has hecho, pero no dice en ningún momento que no se puedan introducir imágenes. Y en la portada, sí, en muchas portadas vienen. Yo he visto memorias donde en la portada han puesto una foto del centro, sí, ningún problema. Sin derechos de autor, claro, claro. Vamos, si ya en la memoria no respetamos de la protección de datos, pues ya mal vamos, ¿eh? Sí, sí, es broma, claro que sí, claro, eso es. Si ponemos imágenes que sean siempre sin derechos de autor o imágenes propias y desde luego si sacamos imágenes del centro, los menores de edad nunca pueden ser identificables, ¿eh? Siempre de espaldas o de manera que no se les vea el rostro. Y cuidado si las familias han dado su consentimiento o no. Yo no aconsejo poner imágenes donde aparezcan alumnos. Me imagino que esto se resolverá la primera quincena de julio o así. O sea, nos vamos de vacaciones sabiendo un poco qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Quieres decir? De apto o no apto de las prácticas. Bueno, pues ahí la resolución lo que establece es que una vez que la comisión ha recibido todos los anexos y ha recibido la memoria y ha recibido también la certificación de que el funcionario o funcionaria ha superado el curso de formación, tendrá que elevar a la Dirección General de Recursos Humanos la lista. No recuerdo si la propia resolución, déjame que lo mire, establece fechas, pero no creo recordar que no establece fechas. Vale, gracias. Lo estoy mirando. A ver, mientras hechas, pero sí de sus manos o de sus trabajos, de espaldas, sí, sí, claro. Sí, a ver. Aprobación, dice, una vez, claro. Una vez concluida la fase de prácticas y comprobado que todos los aspirantes declarados aptos reúnen los requisitos específicos, la Dirección General aprobará el expediente que será público en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y elevará al Ministerio la propuesta de nombramiento. No establece fechas. Pero bueno, como os digo, si tenéis informe favorable del tutor, de la mentora, si tenéis informe favorable de la dirección, informe favorable del inspector y habéis entregado la memoria y os habéis asegurado de que cumple los requisitos, no tiene por qué haber ningún problema. Si tenemos que rectificar algo de la memoria, ¿por qué medios nos lo dicen? Pues eso cada comisión tendrá establecido su procedimiento. Probablemente pues la propia comisión se pondrá en contacto con vosotros a través del medio por el que haya establecido y os comunicará si tenéis que subsanar algún aspecto de la memoria. Yo de esta parte que decía Rosa, sobre todo de si estamos aprobados, casi es más fácil responder si estamos suspensos. Lo vamos a saber.
¿vale? Cuando hemos suspendido las prácticas nos lo van a comunicar. Hay señales, como se dice ahora en los memes, ¿no? Veréis señales, va a haber señales, no os preocupéis porque si hay algo que va mal, pues seguro que se reúne el director, que se reúne la tutora de prácticas, que viene la inspectora o el inspector a vernos, que nos avisa que no estamos cumpliendo, que hay cosas que no llevamos bien, o sea, habrá señales, como se dice Sí, ahora, ¿vale? claro, Y lo que claro. puedes es dudar de si lo has conseguido corregir antes de terminar el proceso y eso ha servido para que te aprueben. Pero si tú no has tenido ninguna señal durante tu proceso y como dice Rosa, has entregado tu memoria, lo único que tienes que esperar es que se publique el acto, pero no va a haber sorpresas, ¿vale? Yo las personas que se han suspendido prácticas en años anteriores, pues ya llevaban meses escribiéndonos, diciéndonos, pues me pasa esto, podían estar más o menos de acuerdo. Ojo, que eso también puede ocurrir, que las cosas que le achacaban, la persona decía que no eran ciertas o que se ha sentido que en el centro la han maltratado. Bueno, eso ya hay diversos casos, pero la persona ya sabía que no iba a aprobar, que vamos, que se la iban a cargar. Y ya llevaba meses pues contactando con el sindicato, intentando hacer algo, reclamar la situación. Los demás, o sea, nunca he tenido un caso que me dijeran, yo pensaba que iba a aprobar y me he visto no apto. Eso no sucede. No, además, Aida, no sucede ni puede suceder porque la propia resolución lo que dice es que se tiene que hacer un seguimiento y por lo tanto, si se detecta a lo largo de ese seguimiento algún problema, digamos que hay muchos meses, porque las prácticas duran un curso precisamente, en el que a través de las reuniones con los mentores o las mentoras, con la propia inspección, se van realizando ese seguimiento. Este año y otros años, pues sí que ha habido algunos casos en los que después de hacer la primera observación, pues se detectan problemas que pueden ser de muchos tipos, que pueden deberse a muchas razones, y entonces siempre se repite la visita. Incluso se repite la visita con un especialista o con un compañero o compañera que sea de la especialidad, porque a veces los inspectores no somos de la misma especialidad ni procedemos del mismo cuerpo. Y por lo tanto, en el caso de que detectemos que hay algún problema, siempre volvemos a hacer la observación, le pedimos a un compañero o a una compañera que sea de esa especialidad y de ese cuerpo que nos acompañe, se hace una reunión con el interesado, se le traslada cuáles son las dificultades, que es un proceso de asesoramiento que dura todo el curso y donde se va haciendo ese seguimiento, sobre todo en los casos en los que hayamos detectado algún problema. O sea, que nadie se va a enterar por el BOCAM, perdón, por el BOE, porque sale publicado luego también en el BOE, de que ha suspendido las prácticas. De hecho, Eso porque si seguro, pasase eso seguro que sería no. una vulneración. O sea, no te habrían Evidentemente. avisado, no te hubieran dado derecho a corregirlo, con lo Eso cual es. ahí sí que sí Eso podrías es. Claro que reclamarlo. sí. La resolución establece entre las funciones de los tutores precisamente acompañar, asesorar, ayudar, y a la inspección también. Y yo sé que se hace y lo hacemos. O sea que como dice Aida, señales de que hay problemas las tenemos. Y si no las hemos tenido, pues quiere decir que en principio todo ha ido bien y bueno, pues la memoria, digamos que ya es el último requisito formal para que la comisión nos pueda considerar aptos y por lo tanto eleve a recursos humanos el listado. Saldremos publicados en el BOE o BOCAM como funcionarios de carrera. Pues a ver, como funcionarios de carrera hay que salir, el nombramiento sale en el BOE. Sale en el BOE, es decir, que es la Dirección General de Recursos Humanos la que tiene que elevar al Ministerio ese listado de funcionarios en prácticas considerados aptos. Bueno, entonces, digamos que nuestro nombramiento, donde realmente sale, es en el Boletín Oficial del Estado. ¿De acuerdo? Que esto es así, no olvidéis, porque en realidad somos funcionarios del Estado. Otra cuestión es que las competencias en educación estén derivadas a las comunidades, pero en realidad nuestro cuerpo es un cuerpo estatal. Claro, están transferidas las competencias a las comunidades autónomas, pero nosotros somos funcionarios de ámbito estatal, efectivamente, y por eso nuestro nombramiento sale en el BOE. Pueden reclamarnos en comisión de servicios, hay posibilidad de quedarnos en el centro hasta que tengamos destino definitivo, nos den el concursillo de julio un centro.
Las No, comisiones de servicio. uno de los requisitos más No. importantes para pedir una comisión de servicio es que Ujú. tienes que ser funcionario de carrera. Claro. Y vosotros, en el plazo en el que se podía pedir, erais funcionarios en prácticas. No vais a ser funcionarios de carrera hasta el mes de septiembre, ¿vale? O en verano. Lo que Sí. significaría que si lo hubierais pedido, os la rechazarían por incumplimiento de los requisitos, ¿vale? Eso es. ¿Cuándo sabremos si tenemos las prácticas aprobadas? Nos vamos de vacaciones. A ver, de verdad que no tenéis que esperar a veros publicados en el BOE para saber si habéis superado las prácticas. Tenéis vuestros tutores o tutoras, los directores o directoras. Ellos son los que os van a decir si ha habido algún problema. Y si no os han dicho ya nada, como dice Aida, es porque no ha pasado, no hay ningún problema, ¿eh? O sea que tranquilos, que si nadie os dice nada, eso es buena señal. Cuando hay problemas, se sabe rápido. Si no, pues lo que hay es un seguimiento sin más, ¿eh? Dice, pero antes había una pestañita que podías pedir repetir centro de prácticas. No me da tiempo a verlo aún. Es que, en principio, como ha dicho Aida, las comisiones de servicios exigen como requisito ser funcionario de carrera, ¿eh? Por lo tanto... Lo que dices que es repetir centro, ya. no es una comisión de servicios, es dentro de la solicitud Vale, ya de lo entiendo. destinos, pero Sí. no es para funcionarios en prácticas tampoco. No. Esa opción estaba disponible para funcionarios en expectativa de destino Eso es. que quisieran mantener el destino en el que están hasta que le den un definitivo, pero no para prácticas. Claro, eso es. Pone Rebeca que porque ya no sale. Yo entiendo, Rebeca, que no te sale porque tú no eres tipo expectativa de destino. O sea, les aparecerá a las personas que tengan esa opción. Claro. Pero bueno, ya os queda menos. Ya os queda menos. Seguro que no hay ningún problema, ¿eh? Los de expectativa son funcionarios de carrera. Claro, es que el año de prácticas no contabiliza efectos de la función pública docente. Es decir, se es funcionario de carrera desde el momento en que salimos publicados en el BOE. Entonces, a partir de ese momento es cuando empieza a contabilizar nuestros años como funcionarios de carrera, independientemente de que luego se tengan en cuenta efectos de trienios, etcétera. Pero los años de funcionario de carrera cuentan a partir del momento en que se sale publicado en el BOE. Porque pensad que la oposición se supera cuando se ha superado la fase de prácticas. Es decir, que ya he aprobado la oposición, yo se lo digo siempre a los funcionarios en prácticas en la primera reunión que tengo con ellos, cuando dicen ya he aprobado la oposición, no es verdad. Has aprobado la fase de oposición, ¿no? De concurso-oposición, y ahora te queda la fase de prácticas. Es decir, que realmente aprobamos la oposición cuando superamos las dos fases, la de concurso-oposición y la de prácticas. Por lo tanto, hasta que no se ha superado la fase de prácticas, no podemos ser nombrados funcionarios de carrera. Es muy importante esto, aunque sea un detalle, pero bueno, os lo cuento, ¿vale? Para futuro, que no es tan futuro, porque es septiembre, ¿vale? Porque nosotros en septiembre tenemos que hacer un reconocimiento de los servicios previos, precisamente por esto, porque la administración de facto no reconoce que tu año de prácticas haya sido un funcionario, sino que estás haciendo unas prácticas para poder superar el proceso de oposiciones. Entonces el sistema establece que para que tú pidas que te reconozcan ese año, hay un plazo en el que podemos hacer esa solicitud. ¿Qué ocurre con esa solicitud? Que cuando nos lo reconocen nos dicen sí, pero te pago solo desde el momento en el que eres funcionario de carrera. Luego nosotros tenemos sentencias que avalan que nos tienen que pagar también el año de prácticas si hemos cumplido algún trienio o algún sexenio y no lo hemos cobrado. Pero no nos lo va a dar de oficio la administración. Ellos no asumen esas sentencias todavía, porque además no son sentencias que sean, o sea, no las han aplicado de manera directa, de oficio. Entonces, cada una de las personas que haga el reconocimiento de servicios y diga, pero es que yo cumplí un sexenio durante el año de prácticas o cumplí un trienio durante el año de prácticas y no me lo pagan nada más que desde septiembre. ¿Puedo reclamarlo? Sí, pero tiene que ser vía contencioso administrativo. ¿Vale? Estamos ya al día, Rosa. Sí. Sí. No vale, sé pues si yo si queréis... Gracias a ti, Elena. La verdad es que Rosa nos ha venido muy, muy bien, ¿eh? No, a ver, sobre todo de verdad que quitaros ese agobio
que yo entiendo, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, pero no os jugáis las prácticas por la memoria, no. Las prácticas se juegan durante un curso entero y la memoria es el último paso. Entonces hay que hacerlo bien porque somos funcionarios, docentes y tenemos que demostrar que sabemos hacer nuestro trabajo, pero no tenemos que vivirlo con angustia. Y intentando respetar lo que dice la convocatoria y sin ese agobio de lo tengo que contar todo lo que he hecho, todas las actividades que he hecho, todo lo que he evaluado, todo lo que he programado. No, se trata de una visión de conjunto. Bueno, por eso la extensión es tan reducida, 15 o 20 páginas. Si tuviéramos que contar en 20 páginas lo que hemos hecho en un año, ¿no? De todas maneras, cualquier duda que os surja, pues se lo hacéis llegar a Aida o a Inma o a Isabel y yo encantada, sí, aunque no haya salido aquí en la reunión, en lo que os pueda ayudar o pueda consultar, pues en lo que haga falta. Si os parece, hacemos una cosa. Mira, os voy a dejar por el chat mi correo electrónico, ¿vale? Todas las dudas que os surjan después o cualquier cosa que al cerrar esta reunión digáis, ay, no lo he preguntado, nos lo mandáis y os podemos contestar Inma o yo, lo hacemos, si no le pedimos ayuda a Rosa, que además está ya en unos días ahora supuestamente de asueto y no pasa nada. La hemos robado. Pero bueno, que agradeceros muchísimo a todos y a todas estar aquí, especialmente a Rosa, que la verdad es que no hay nada como la visión de la inspección para esto, porque es muy interna, ¿no? O sea, ellos les llegan las memorias, saben cómo las corrigen, saben cómo es el proceso, os van a visitar. A veces parece que están muy lejanos, que los inspectores no están ahí con nosotros, que son un ente aparte, pero la verdad es que nos ayudan muchísimo a los docentes y bueno, nos vendría incluso mejor que la administración nos tuviera más vinculados, porque la verdad es que la inspección muchas veces lo que hace es una ayuda muy importante a los centros y sobre todo si estamos de prácticas. Así que no dudéis si nos queréis escribir. Si necesitamos tirar de Rosa, tiramos también de ella. Claro que sí. Y sobre todo, daros un abrazo muy, muy fuerte y la enhorabuena, que estoy segura que la mayoría o todas las que estáis conectadas, porque el porcentaje de personas que suspenden es ínfimo, es muy chiquitito, es vamos, circunstancial, o sea, son casos muy raros. Estoy segura que habéis aprobado, daros la enhorabuena porque ahora ya sí que sí, esto es el final del proceso. Y empieza otro, empieza el de funcionarios de carrera y funcionarias de carrera, que nos vais a necesitar seguro también, y nosotros a vosotras también en los centros. Así que muchas gracias por haber dado el paso y estar en la escuela pública, estar con nosotros y con nosotras. Pues un abrazo fuerte. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Fuerza, venga, abrazos.